La atmósfera, considerada como una capa gaseosa que rodea la Tierra y se extiende hasta los 1000 kilómetros desde la superficie, tiene funciones principales como son ser componente vital de la vida en la Tierra, transmitir y alterar la energía solar, como consecuencia controlar el clima, actuar como escudo protector contra los meteoritos, suministrar materias primas, transportar semillas y sustentar el vuelo de las aves. En su composición, considerada como una mezcla gaseosa, la atmósfera en un volumen tiene compuestos como el aire seco, un volumen de aire seco, por supuesto, un volumen de vapor de agua y partículas suspendidas que son importantes en el sistema. El aire seco está compuesto básicamente por el nitrógeno en un 78,08% aproximadamente en porcentaje de volumen, oxígeno un 20,94%, argón 0,934% y dióxido de carbono y los otros componentes y a la vez contaminantes que van a llegar a alcanzar a un 0,033%. Con esta composición podemos considerar que su peso molecular está aproximadamente a 0,028964 kilogramos mol o 28,96. Al ser una mezcla gaseosa en un volumen tan grande como es nuestra Tierra, entonces podemos considerar que es un gas ideal. Por lo tanto, en los cálculos podemos aplicar la ecuación de los gases ideales, donde la presión es directamente proporcional a la densidad, a la temperatura e inversamente proporcional a su peso molecular. Por otro lado, el volumen de vapor de agua, que se puede constituir como vapor, como microgotas o hielo, dependiendo la temperatura a la que se encuentra, puede alcanzar a una presión máxima de 40 milibares, incrementando para un cálculo más preciso en el modelo matemático un 4% en su peso molecular. No nos olvidemos que a mayor altura esta presión de vapor de agua va disminuyendo, a tal efecto que alcanzando a una altura de 100 kilómetros vamos a considerar aire sin agua. Por otro lado, las partículas suspendidas o partículas en suspensión son los que forman los aerosoles, que no son otra cosa que vesículas formadas por una película de líquido que atrapa una sustancia. Esta sustancia puede estar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Muy bien, para conocer su estado térmico, la estratificación de la atmósfera se hace en función a dos parámetros. El primero es su composición. La atmósfera se divide en homósfera y en heterósfera. La homósfera es la atmósfera baja, como se la considera, donde se supone que la atmósfera es una mezcla homogénea, donde la composición es única, por lo tanto tiene un mismo comportamiento. Sin embargo, la heterósfera, que consideramos la atmósfera más alta, o la atmósfera alta, que es a partir de los 100 kilómetros hasta los 1000 kilómetros, es la atmósfera donde se divide por capas en función a los compuestos que dependen mucho la posición a su peso molecular. Eso significa que las sustancias que tengan mayor peso molecular estarán más abajo y el hidrógeno, que es el más libriano, y junto con el helio estarán en el extremo de la atmósfera. El siguiente parámetro es su temperatura. Así es que cerca a la Tierra tenemos a la troposfera, seguida por la tropopausa,
para luego encontrarnos con la estratosfera, la estratopausa y la mesopausa y la termósfera. Las ciencias que estudian la atmósfera se dividen en dos, básicamente la primera que anda relacionada con la meteorología y la climatología, y la segunda, la aeronomía, que estudia en realidad la heterosfera o la atmósfera alta. Aquí vemos cómo es que la atmósfera va estratificándose en función a la temperatura. Hasta los 10 kilómetros vemos que existe, como hemos dicho, la primera capa donde nosotros existimos, la troposfera, y hay un decaimiento de temperatura. Eso significa que a medida que vamos subiendo en altura, la temperatura media de la atmósfera va disminuyendo. Hay un espacio donde la temperatura se mantiene constante para luego empezar un ascenso, y es aproximadamente de los 20 kilómetros a los 50 kilómetros que hay un ascenso de la temperatura, cuya respuesta es que en esta zona existe bastante procesos químicos que están generando energía. Pues bien, aquí se genera el ozono, por eso es que nosotros consideramos a esta capa la capa protectora de los rayos UV. Luego viene una capa de temperatura constante, que es la estratopausa, para luego llegar a un decaimiento cuando se llega a la mesósfera, para llegar a la mesopausa y a la termósfera. Empieza en esta zona aproximadamente de los 82-85 kilómetros, empieza una actividad fotoquímica elevada, por lo tanto la temperatura también se empieza a disparar. Es ahí donde se encuentra la ionosfera, una capa de atmósfera de un estudio de muchos años, porque se quiere aprovechar la energía que se produce a esa altura. En este caso, para nuestro estudio, nos interesa básicamente estudiar la troposfera. Muy bien, ahora trataremos de comprender la dinámica de la atmósfera, que en realidad está basada por la estratificación térmica. Los movimientos de la atmósfera son dos: los movimientos verticales y los movimientos horizontales, que van a depender, como dijimos, básicamente de su estado térmico, principalmente por dos variables importantes: la temperatura, las temperaturas y las densidades, que van a generar además una interrelación entre el movimiento de la Tierra o los movimientos de la Tierra y las características propias de la superficie terrestre. ¿Para qué nos importa conocer la dinámica de la atmósfera? Principalmente porque nosotros necesitamos entender cómo es que actúa la dispersión de contaminantes. La dispersión de contaminantes está en función de los movimientos de la atmósfera, como ya dijimos, del viento que se genera y por otro lado de la región. Veamos cómo funciona en un mismo sitio en diferentes momentos del día la dinámica o los bucles que se generan en la atmósfera. En el día, que estamos pensando que el sol calienta la superficie, genera un aire cálido, ¿no?, de mayor temperatura, cuya densidad empieza a bajar. Por lo tanto, hay un aire ascendente que va desplazando a un aire frío descendente que se encuentra en las capas superiores de la atmósfera. Y a la vez ahí es donde se empieza a generar el bucle, donde las capas descendentes empujan a las capas ascendentes y se genera el ciclo. A este proceso, a estos bucles, se llaman bucles de altas presiones. Por la noche, en el mismo lugar, estamos considerando que se está enfriando el suelo, por lo tanto
donde había los aires calientes, aparecen los aires fríos descendientes en sentido contrario, y donde se supone que los aires cálidos que han sido calentados en el día empiezan a ascender empujando los aires que están encima de esa zona para luego generar el ciclo. Es otro bucle, pero que está en sentido contrario. Así como vemos a pequeña escala pequeños bucles, en manera general en todo el planeta generamos aires descendentes en los polos fríos y descendentes en las latitudes ecuatoriales cálidas. O sea, en realidad estos ya son los macro bucles. En este momento no estamos considerando la rotación de la Tierra, que en realidad una vez que se considera la rotación de la Tierra por el efecto de Coriolis, el flujo es mucho más complejo. En realidad hay una desviación de los bucles debido precisamente a que el giro de la Tierra genera una distorsión para que los bucles tengan otro movimiento. Estos movimientos a la vez generan viento, que tenemos tres leyes interesantes para el viento. La ley de Dalton, que dicen que los vientos circulan desde las zonas de alta presión hacia las de baja presión, generando bucles. La ley de Ferrel, los vientos se desvían hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el sur debido a la rotación de la Tierra, el efecto de Coriolis. Y la ley de Stephenson, que dice que la velocidad del viento está en razón directa con la dirección de presión en las zonas entre las que sopla. Entonces, en pocas palabras, los bucles y esa distorsión del efecto de Coriolis generan los vientos. Es así que un panorama más exacto de lo que ocurre encontramos bucles en una célula polar, encontramos células Ferrel, encontramos células Hartley, de tal manera que el sistema, la dinámica de la atmósfera es mucho más compleja en todo el planeta. Es así que aparecen los vientos alisios, vientos polares, vientos del oeste, etcétera, etcétera. Esta generación de dinámica genera el clima, genera los fenómenos meteorológicos y por lo tanto la atmósfera viene a constituirse el sistema básico para la regulación de las temperaturas de la Tierra. Otra cosa importante que nos interesa para el tema de dispersión es la estabilidad de la atmósfera. Consideramos estabilidad de la atmósfera a un comportamiento particular que tiene la temperatura de la atmósfera a medida que se va ascendiendo en altura. De manera normal, en la troposfera consideramos que hay un decaimiento de temperatura. Eso significa que a medida que vamos subiendo en la atmósfera, la temperatura va descendiendo. A este decaimiento se le llama decaimiento normal. Y encontramos dos tipos de decaimiento, básicamente, que existen intermedios dependiendo de la región. Cuando tenemos un aire seco, vamos a tener un decaimiento de menos 10 grados centígrados por kilómetro, que significa que por cada kilómetro que ascendemos, bajamos a una temperatura media menos 10 grados centígrados. Pero si tenemos acumulación de agua, vapor de agua suficiente en la atmósfera, vamos a tener un decaimiento menor de menos 6 grados centígrados. Esto debido a que al tener agua en la atmósfera estamos acumulando calor en esas moléculas. Pero ahí aparece un interesante comportamiento de la atmósfera, ¿no? Diferente de la normal, que es el decaimiento, que llamamos inversiones térmicas, ¿no? ¿Qué significan las inversiones térmicas? En realidad existen episodios donde se impide el ascenso del aire situado abajo. Eso significa que se atrapa el frío, ¿no? Y el denso se mantiene en esas alturas. O sea, no se generan los bucles naturales. Las inversiones térmicas son muy negativas. ¿A qué se debe esto? Para explicar las inversiones térmicas,
necesitamos también nuestro gráfico y vemos que a la vez el mismo gráfico donde vemos que la temperatura se puede graficar en función a la altura, vemos que la atmósfera en cierto momento, ¿no? Eso ocurre en todas las regiones del mundo, en algunos casos mayor tiempo, en algunos casos, dependiendo de la época, tiempos prolongados, donde a medida que vamos subiendo en la altura, vemos un ascenso de temperatura, donde decimos que ya no hay un decaimiento, la diferencia de temperatura y altura es positiva, cambia la pendiente. A esto llamamos inversión térmica. Pero ¿por qué será tan importante estudiar esas inversiones térmicas? Nosotros vamos a encontrar aquí una rosa donde encontramos básicamente que la atmósfera se comporta a partir de inversiones térmicas a situaciones de descenso de temperatura normales. Cuando nos encontramos en inversiones térmicas, decimos que la atmósfera es estable, que no hay generación de vientos, que las masas se mantienen en los lugares, no hay ascenso ni descenso de volúmenes de aire. Sin embargo, cuando estamos en una zona inestable, cuando el decaimiento de la temperatura es normal, decimos que sí hay esos bucles necesarios para generar vientos y por lo tanto dispersión. Entonces, la zona estable es una de las zonas que no nos aporta dispersión. Eso significa que en momentos que la atmósfera está en zona estable, tenemos episodios de contaminación porque se atrapan los contaminantes en el sitio. Y ahí realmente se ocurren episodios ambientales. Gráficamente podemos decir que cuando la atmósfera tiene un decaimiento de la temperatura normal, tenemos un ascenso del aire, genera el descenso del aire frío y generamos bucles, y esta generación genera a la vez, está produciendo que los contaminantes se dispersen de la zona. Pero en el caso de la inversión térmica no hay esos bucles, por lo tanto se mantienen los contaminantes y no pueden dispersarse. Entonces, en este caso es que las chimeneas no pueden, el aire de las chimeneas, los gases de las chimeneas no pueden ascender gracias a esta inversión térmica. De manera gráfica o viendo una demostración de lo que ocurre es como en esta fotografía, tenemos aquí atrapados a los contaminantes. Eso significa que aquí está existiendo una inversión térmica, debido a que los aires superiores no permiten el flujo normal de estos aires que están cerca a la Tierra. Vayamos un poquito a entender los conceptos sacado aquí del glosario de 2003 del Ministerio de Desarrollo Sostenible, que en esa época se llamaba, y definimos que contaminación atmosférica, que es la presencia en la atmósfera de uno o más contaminantes de tal forma que se generen o puedan generar efectos nocivos para la vida humana, la flora o fauna, o una degradación de la calidad de aire, del agua, del suelo, los inmuebles, el patrimonio cultural o los recursos naturales en general. Veamos lo que ocurre como proceso. Tenemos la fuente que genera contaminantes, tenemos a la atmósfera que puede generar dos posiciones. Por un lado, dispersarla, lo que llamamos asimilación del planeta, o sea, gracias a la dispersión hay una dilución de las concentraciones de estos contaminantes y a la vez asimila el planeta, asimila la biosfera esos contaminantes diluidos. Y la otra es que puede generar respuesta. Eso significa que el medio abiótico o el medio biótico está acumulando y está asimilando el efecto de esos contaminantes.
La generación de contaminantes denominamos emisión, y la respuesta o la asimilación de los contaminantes, pero del medio biótico y medio abiótico, se llamamos emisión. Otro ejemplo gráfico: lo que sale es emisión, la atmósfera transmite, y lo que llega a absorber es la emisión, que generalmente genera impactos. Las contaminaciones pueden ser aire, ruido, vibraciones, luz, calor, rayos que produce una instalación, etc. Y los contaminantes que llegan son ruidos, vibraciones, luz, calor, que influyen en los seres humanos y animales. Los efectos de las emisiones gaseiformes o de los gases va a depender mucho de la región, va a depender mucho del clima. Aquí hay un ejemplo gráfico donde se genera la emisión, los contaminantes gaseosos son transportados arriba en la atmósfera, puede generarse reacciones químicas y generar otro compuesto. Pueden, sin reaccionar, depositarse en los lugares más cercanos. Estas reacciones químicas, a la vez que han generado otros compuestos, pueden ser ya afectados por la lluvia, la nieve, etcétera, etcétera, y van a ser depositados también en el suelo, pero ya en una deposición húmeda. Y al final, ahí tenemos un sistema mucho más complejo de contaminación. Según el glosario del 2013, contaminante atmosférico se define como la materia o energía en cualquiera de sus formas y o estados físicos que al interrelacionarse en o con la atmósfera altera y modifica la composición o estado natural de esta. No nos olvidemos, hemos dicho que nuestra atmósfera, como la mezcla gaseosa, básicamente hemos considerado que tenía 3 componentes, y había un porcentaje pequeño, muy pequeño pero representativo, y está formado por vapor de agua, dióxido de carbono, neón, helio, criptón, xenón, metano, hidrógeno, óxido nitroso, monóxido de carbono, ozono, amoníaco, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, etcétera, etcétera. Esto es como esta tabla nos está mostrando los valores de fondo. ¿Qué significan los valores de fondo? Son valores que naturalmente se espera encontrar en la atmósfera. Sin embargo, si nosotros alteramos estas concentraciones a valores superiores, estamos generando eventos de contaminación atmosférica. ¿Qué fuentes tenemos de contaminación atmosférica? Primero tenemos los fenómenos naturales, por supuesto, y las actividades humanas. Si hacemos una estadística de cómo aportan las actividades antropogénicas respecto a las naturales, vamos a ver que las naturales realmente aportan un porcentaje muy alto, principalmente en partículas. Casi el 88% se debe a efectos naturales. Por eso es que de manera natural decimos que las partículas sí o sí están en el sistema atmósfera, y además son las que generan las nubes. Pero las aportaciones antropogénicas, por más pequeñas que sean, hacen que generemos eventos ambientales y estamos sujetos a contaminación constante. Lo que pasa es que de manera natural el planeta asimila esa cantidad de los contaminantes que generan la naturaleza. Pero ya el incremento de las actividades antropogénicas, uno de dos: o acumulan o realmente son compuestos que no se generan de manera natural. Los fenómenos naturales van a generar óxidos de nitrógeno, van a generar aerosoles y partículas,
dióxido de azufre y partículas, erosión de suelos por vientos, etc. Cuando estamos hablando de los fenómenos geoquímicos naturales que todo el tiempo tenemos. En el caso de los fenómenos atmosféricos, vamos a generar los óxidos de nitrógeno debido a los relámpagos y las altas temperaturas que se generan en la atmósfera. También los fenómenos biológicos naturales generan contaminación, como los hidrocarburos, el metano y el dióxido de carbono. En las actividades antropogénicas tenemos básicamente tres grupos grandes, que son las fuentes fijas, las fuentes de área y las fuentes móviles. En las fuentes fijas vamos a encontrar generación de contaminantes gaseosos, generación de contaminación lumínica, generación de contaminación eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, el movimiento de tierras, la tala de árboles generan partículas, generan incendios. Entonces, básicamente la actividad antropogénica es la que más fuentes de contaminación presenta. Una de las fuentes más importantes, consideradas principalmente en Latinoamérica, son las fuentes móviles. Si nosotros hacemos una estadística, el 70% de la contaminación atmosférica en Latinoamérica y toda América, por así decirlo, es el 70% y el 30% considerada las industrias. Esto se debe y se comprueba cuando uno analiza, por ejemplo, una estadística del 2004, que por cada habitante en Oruro teníamos aproximadamente 30 vehículos, por cada 1000 habitantes teníamos 30 vehículos. Pero es tan importante el incremento de esta actividad que actualmente, hasta hace 2 años, teníamos 118 vehículos por cada 1000 habitantes. Esto está generando una preocupación. Casi hemos pasado a lo que en esa época estaba la ciudad de Cochabamba. ¿Y por qué es tan importante estudiar esta fuente de emisión? Primero porque un vehículo, dependiendo del estado del vehículo, genera varios puntos de emisión. Genera hidrocarburos, ¿no? Principalmente por el manejo de combustible. Gracias al proceso de combustión genera monóxido de carbono, genera óxidos de nitrógeno. En función a sus impurezas va a generar dióxido de azufre. Por la mala combustión va a generar partículas suspendidas, y al final también los hidrocarburos cuando hay una mala combustión. Entonces en realidad es un punto, es una fuente de alta contaminación. Como decimos, siempre depende del estado de ese punto. Veamos a qué nos referimos del estado del motor de los vehículos. En Bolivia, los años 2001 y 2002, con la política de Estado que teníamos, ingresaron vehículos usados y casi subieron al 45 y al 47% del parque automotor, generando en este caso una contaminación increíble gracias a que los motores estaban en mal mantenimiento, y en Bolivia todavía no existía el sistema de mantenimiento preventivo. Entonces generaron en los años 2001 y 2012 eventos de contaminación elevados, que se fueron arrastrando, por supuesto, con el tiempo. Hasta el 2005 no es que desaparecieron estos vehículos, sino y se incrementó el parque automotor. O sea, todavía tenemos estos vehículos contaminando, pero como se aumentó el parque automotor, ahora aparte de estos mismos ya representan el 9%.
Otros ejemplos de emisiones industriales. Las funderías generan calor y aire o gases de salida. El estibador genera gases de escape y ruido. Esmerilar y fresar genera polvo aerosol. Las soldaduras generan gases de escape y luz. La pintura, pintar, generalmente genera olores, aire de salida, y en este aire de salida se generan a la vez compuestos o hidrocarburos elevados. ¿Qué tipos de emisión vamos a encontrar? Vamos a encontrar gases, polvo, humo, hollín, aerosoles, vapores, olores que generalmente generan las industrias, el ruido de construcciones, vibraciones por la misma actividad, rayos, estamos hablando de energía extra que puede generar daños en el medio ambiente, se genera calor y aparte luz, que también son energías que no están acordes a un equilibrio en nuestro sistema. Se genera a la vez contaminantes que pueden cambiar la composición del aire. Se generan humos, gases, aerosoles, hollín, polvo, olores y vapores. Van a cambiar la composición natural. Las inversiones, las características básicas de las inversiones cuando uno ve una fábrica, por ejemplo, es que vamos a encontrar dos tipos grandes, o dos grupos grandes, dos casos grandes en las inversiones. Cuando la capa de aire no permite el ascenso del contaminante, que se llamamos un efecto de fumigación que genera un evento ambiental, hace que los contaminantes retornen a la tierra. Y cuando la capa de aire caliente, ¿no?, está debajo de la pluma de emisión de contaminantes, que genera que los contaminantes más bien asciendan. En este caso, siempre nos va a convenir que los contaminantes asciendan porque se va a ir dispersando en el ambiente. ¿Cómo clasificamos o cómo tipificamos los contaminantes atmosféricos? Primero por una clasificación general que es por su naturaleza, por su estado físico, por su estado de origen y además su presencia, que es la que va a definir los tipos de contaminantes. De principio, por su naturaleza se generan contaminantes o materia particulada, que puede ser sólida o líquida, que son polvos, humos, cenizas y microgotas de soluciones. Contaminantes sulfurados que contienen azufre, que generalmente son el dióxido, el trióxido de azufre, los ácidos, que generalmente estamos hablando de la lluvia ácida, ¿no?, y el ácido sulfídrico. Contaminantes carbonados, dióxido, el monóxido, los hidrocarburos y las olefinas, que en realidad generalmente se debe a los combustibles. Los contaminantes oxigenados y nitrogenados, que estamos hablando del ozono, de los óxidos de nitrógeno, amoníaco, el ácido nítrico, y los altamente fotoquímicos, que son los nitratos de peracilo o peroxoacetilo, que es más comúnmente conocidos como los PAN. Y otros contaminantes que no son comunes, pero dependiendo de la industria o la actividad se generan, que son los halogenados, los clorofluorocarbonados, los pesticidas, el bromuro de metilo, dioxinas, el plomo, que generalmente se veía en el tema del parque automotor, y los silicatos.
Por su estado físico, los contaminantes pueden estar presentes como gases o vapores, partículas sólidas en suspensión, aerosoles, que generalmente son compuestos conocidos. Como gases están en los óxidos de nitrógeno y azufre, los hidrocarburos. Como vapores van a estar los vapores de ácido sulfúrico, ácido nítrico, que se forman en la atmósfera principalmente, pero a la vez que van a condensar como la lluvia ácida. Los fenoles, las dioxinas y furanos, que generalmente son por procesos de incineración o la utilización de combustibles pesados. Las partículas sólidas en suspensión, que están representadas básicamente por las partículas, por el material particulado menor a 10 micras y por el material particulado menor a 2,5 micras en su tamaño. Ahí van a estar presentes la sílice, los metales pesados, los compuestos de calcio, magnesio, las cenizas y el polvo. Y los aerosoles, que son vesículas que están en realidad que tienen como núcleos de formación metales pesados, el plomo, líquidos que pueden ser hidrocarburos también o algún tipo de solventes, y las micropartículas y gases que son encapsulados principalmente por la presencia de microgotas de agua. Por su origen, los contaminantes se van a clasificar en contaminantes primarios y secundarios. Los primarios son los que salen de la fuente, son emitidos por la fuente, y los secundarios son aquellos que gracias a la reacción ya en la atmósfera se convierten en contaminantes secundarios. Estas reacciones pueden ser contaminantes primarios entre contaminantes primarios, primarios entre secundarios, secundarios entre secundarios o simplemente reaccionar con los propios componentes de la atmósfera. En el caso de los contaminantes primarios tenemos al monóxido de nitrógeno, los hidrocarburos, olefinas, furanos, partículas suspendidas o material particulado, dióxido de carbono, monóxido de carbono, amoníaco y los clorofluorocarbonados. Ya en la atmósfera se van a formar el dióxido de nitrógeno, el famoso ozono, los ácidos, ácido sulfúrico, ácido nítrico, los fotooxidantes, que se llaman los PAN, y los aerosoles, gracias a la presencia de agua y el encapsulamiento que existe. Por otro lado, gracias a la Organización Mundial de la Salud, definimos dos tipos de contaminantes, los contaminantes de referencia y los contaminantes de no referencia. Los contaminantes de referencia se refieren a los contaminantes que se encuentran mayormente en las áreas urbanas, que son el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y azufre, el ozono, plomo y las partículas de suspensión. Lo que sí debemos considerar que estos son los contaminantes que cuando uno quiere hacer una evaluación de la calidad de aire urbana, básicamente tiene que hacer el análisis o la identificación de las concentraciones de estos contaminantes.